Mediante este ejemplo hablaremos sobre la cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento, sin importar sus causas. Pero, ¿qué es movimiento? Se define como movimiento a un objeto, cosa o persona que se traslada de un lugar a otro. Es decir, tiene una posición inicial y final. Ahora bien, relacionando con nuestro ejercicio, nuestro objeto será el arquitecto que se dirige con materiales para la construcción de un edificio. Para conocer su posición es indispensable un sistema de referencias, el cual consta de dos ejes, el eje X y el eje Y. Como se puede observar, nuestro objeto parte del origen de coordenadas, es decir, el punto 0,0. Cabe recalcar que nuestro ejercicio tiene un sistema de referencia de dos dimensiones. Ahora bien, la trayectoria es el conjunto de puntos que forman una línea la cual sigue al objeto en movimiento. Esta puede ser curvilínea o rectilínea. En nuestro ejercicio, la trayectoria es rectilínea. Ahora, la distancia es la longitud de la trayectoria. Esta es una magnitud escalar, es decir, tiene un número y una unidad. Para hallar la distancia, el enunciado nos dice: camina 9 metros en dirección al norte, después 11 metros en dirección al este y finalmente 9 metros en dirección al sur. Cabe recalcar que la distancia siempre serán números positivos. Teniendo en cuenta esto, vamos a calcular la distancia de nuestro ejercicio. Sumamos los 9 metros en dirección al norte, más los 11 metros en dirección al este y finalmente los 9 metros en dirección al sur, dándonos como respuesta 29 metros. Ahora bien, el desplazamiento es la distancia entre la posición final y la posición inicial del objeto. A diferencia de la distancia, esta es una magnitud vectorial, es decir, tiene dirección, módulo y sentido. Ahora calculamos el desplazamiento, distancia final menos inicial, es decir, 11 menos 0, dándonos como resultado un módulo de 11 metros y una dirección al este. Y como último término tenemos la velocidad, que es la distancia realizada por el objeto dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo. Debemos tener en cuenta las unidades. En el ejercicio podemos ver que tenemos 20 minutos, así que tenemos que transformar a segundos. Hacemos la conversión de unidades y nos queda 1200 segundos. Ahora sí podemos trabajar con la fórmula, quedándonos 29 metros sobre 1200 segundos, es decir que el arquitecto fue a una velocidad de 0,024 metros sobre segundos. Un camión lleno de bloques se desplaza secuencialmente desde la ferretería, el cual toma como referencia el punto 00. Aquel camión debe llegar a la construcción a dejar el material y para ello ejecuta el siguiente recorrido. Se mueve 7 metros al sur, luego 8 metros al este, rápidamente sube 13 metros al norte y finalmente se desplaza 8 metros hacia el oeste. Todo esto recorre en 900 segundos. En este ejercicio vamos a hallar la distancia recorrida, el desplazamiento y la velocidad. Para ello nosotros debemos recordar los diferentes conceptos. La distancia es el espacio recorrido por un objeto durante su movimiento, es decir, que posee una magnitud y una unidad de medida. El desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto, es decir, que está expresada por una magnitud, una unidad de medida y la dirección. La velocidad es la magnitud física de carácter vectorial que relaciona el cambio de posición con el tiempo. Resolución. ¿Cuál es la distancia recorrida? La distancia sería igual a la suma de las distancias recorridas. Distancia es igual a 7 metros más 8 metros más 13 metros más 8 metros, dándonos como resultado 36 metros. ¿Cuál es el desplazamiento? Para esto restamos la posición final respecto a la posición inicial, es decir, 6 metros menos 0 metros, dándonos como resultado 6 metros con dirección al norte. ¿Cuál es la velocidad? Para hallar la velocidad nosotros tenemos la fórmula distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a 36 metros, lo cual vendría a ser la distancia total recorrida, dividido para 900 segundos, lo cual viene a ser el tiempo. El resultado de esta operación nos da 0,04 metros sobre segundos. Un arquitecto para ir a su trabajo se levanta de su cama y realiza una caminata de la letra A hasta F y termina al oeste como se muestra en la figura.
Toda esta distancia recorre en 720 segundos. Calcular la distancia recorrida y el valor de su desplazamiento y también su velocidad. Como podemos observar en la figura, se ve lo que recorre de A a B, de B a C, de C a D, de D a F. Como no tenemos la medida de cuánto vale de A a F, entonces hacemos una deducción y sabemos que lo mismo que hay de C a D más de A a B es la referencial para D a F. Entonces sumamos 2 metros más 4 metros más 5 metros más 7 metros más 7 metros nos dan 25 metros siendo la distancia recorrida. Segundo, para sacar el desplazamiento necesitamos dos datos, x1 y x2. Después tomamos el referencial que sería de la letra A y de la letra F. Entonces sacaríamos 7 metros menos 4 metros. Su desplazamiento total sería 3 metros al oeste. La velocidad. La velocidad sacaremos con la fórmula distancia sobre tiempo. Sería igual, velocidad es igual a 25 metros, que es el dato que sacamos anteriormente, dividido sobre 720 segundos, que es lo que nos dice en el ejercicio. La velocidad igual sería a 0.034 metros sobre segundo. Un maestro albañil necesita transportar 5 sacos de cemento desde una bodega hacia la obra y debe tomar una serie de rutas para que el cemento no se moje ni se humedezca, ya que el clima es lluvioso y esto provoca que se dañe el material. Entonces, para ello realiza los siguientes desplazamientos. Camina 50 metros hacia el sur, 23 metros hacia el oeste y finalmente avanza 100 metros con un ángulo polar de 120 grados y llega a la obra. Y esta distancia fue recorrida en 20 minutos. Entonces debemos calcular el recorrido del maestro albañil, que es una magnitud escalar, la longitud del desplazamiento del maestro albañil, que es una magnitud vectorial, y la velocidad, que también es una magnitud vectorial. Esta es la resolución. Entonces camina 50 metros hacia el sur, luego avanza 23 metros hacia el oeste y finalmente avanza 100 metros con un ángulo de 120 grados polares, que son los grados que empiezan desde el eje de las X positivas, y llega a la obra. Entonces calculamos el recorrido y esto es igual a la suma de las distancias. Entonces sumamos 50 metros más 23 metros más 100 metros, que nos da como producto de 173 metros y esto es el recorrido. Calculamos el desplazamiento. Entonces he decidido ocupar el teorema de Pitágoras, ya que la longitud desde el eje en el eje de las X negativas es de 73 metros y en el eje de las Y positivas es de 36.6 metros. Entonces la raíz de 73 metros al cuadrado más 36.6 metros al cuadrado nos da como producto 81.76 metros. Y como esta va a ser una magnitud vectorial, tiene dirección, entonces el desplazamiento es de 81.66 metros al noroeste. Finalmente, para calcular la velocidad debemos transformar los 20 minutos a segundos. Entonces los 20 minutos son iguales a 1200 segundos. Y ocupamos la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces reemplazamos. La velocidad es igual a 173 metros sobre 1200 segundos. Y esto nos da como producto 0.14 metros sobre segundos. Y al ser la velocidad de una magnitud vectorial, tenemos que la velocidad es igual a 0.14 metros sobre segundos en dirección noroeste. La rutina de Don Mario, un arquitecto amante del campo muy conocido, es que primero se levanta a las 6 de la mañana y sale inmediatamente a dar de comer a sus pollitos ubicados a 40 metros dirección este. Después Don Mario se va a ordeñar a su vaca que se encuentra a 30 metros al norte y finalmente procede a comprar pan para su desayuno a la tienda más cercana ubicada a 20 metros al oeste. Y lo resolvemos de la siguiente manera. Para calcular el recorrido simplemente sumamos los valores dados. Estos son 40 metros más 20 metros y más otros 20 metros que nos da igual a 80 metros. En cambio, para calcular el desplazamiento, restamos del punto inicial menos el punto final. Estos son 40 metros menos 20 metros, nos da como resultado 20 metros en dirección suroeste. Un brazo excavador va desde el punto A al punto C en un periodo de tiempo de 6 segundos. Una vez ahí se devuelve al punto B en un tiempo de 2 segundos, realizando un recorrido como se muestra en la siguiente figura.
Determine el desplazamiento y la distancia. Para esto tomamos los datos, donde tiempo inicial es 0 segundos, tiempo final 8 segundos, posición inicial 0 metros y posición final 12 metros. Para resolver el desplazamiento planteamos la fórmula: desplazamiento x es igual a la posición final menos la posición inicial. Reemplazamos con los datos, restamos y como respuesta obtenemos 12 metros. Para la distancia planteamos la fórmula, que es distancia es igual a la suma de las distancias totales, donde reemplazamos y nos queda 12 metros más 4 metros más 4 metros, resultando en 20 metros totales. Velocidad. La carretilla rueda hacia la derecha siguiendo una trayectoria en línea recta, de modo que recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. Calcular la velocidad. Datos. Dirección hacia la derecha. Distancia 10 metros. Tiempo 5 segundos. Y la velocidad en una incógnita. La resolución. Planteamos la fórmula, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Reemplazamos los datos, simplificamos y como respuesta nos da 2 metros sobre segundo hacia la derecha. ¿Qué es la aceleración? La aceleración se conoce como el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. A continuación, un ejemplo. En la construcción de la carretera se usa el rodillo compactador para mantener liso el asfalto. Esta maquinaria parte del reposo, luego recorre 3 minutos adquiriendo una velocidad de 60 km/h. Hallar la aceleración producida. En primer lugar, nosotros debemos encontrar los datos. Velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundos debido a que nos está diciendo que parte del reposo. El tiempo es igual a 3 minutos, esto transformamos y nos da como resultado 180 segundos. La velocidad final es 60 km/h, transformamos a metros sobre segundos dándonos un resultado de 16,66 metros sobre segundos. ¿Cuál es la aceleración producida? Para esto nosotros vamos a utilizar la fórmula: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Para esto nosotros debemos reemplazar los datos que ya antes hemos adquirido, dándonos como un resultado de la aceleración de 0,93 metros sobre segundos. Una volqueta que se dirige con materiales para una construcción va a una velocidad de 60 km/h, al este en 6 segundos. ¿Cuál es su aceleración en metros sobre segundos? Como datos tenemos velocidad es igual a 60 km/h al este, tiempo es igual a 6 segundos. Se debe tener en cuenta las unidades que el ejercicio nos pida. Para ello se realiza una transformación de unidades, quedándonos 16,66 metros sobre segundos. Esta vendrá a ser nuestra nueva velocidad. Ahora procedemos a aplicar la fórmula, que es aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, dándonos como resultado 2,77 metros sobre segundos al cuadrado al este. Una pala mecánica que se dirige hacia la construcción tiene 3 metros sobre segundo de aceleración y comienza a arrancar. Calcular la velocidad final de la pala después de 15 segundos y sacamos los datos. Tenemos la aceleración, que es 3 metros sobre segundo cuadrado, y el tiempo, que es 15 segundos. Para eso necesitamos saber la velocidad final. Para sacar esto necesitamos saber la velocidad final menos 0 es igual a 45 metros sobre segundo. Entonces tenemos que la velocidad final es igual a 45 metros sobre segundo. Debido a esta resta, que es velocidad final menos velocidad inicial, 3 metros sobre segundo cuadrado por 15 segundos. Gracias. Un camión cargado de varillas de acero que se dirige a una construcción que se encuentra en dirección este parte de reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 25 km/h en 30 segundos. Entonces calcular la aceleración del camión, y la aceleración es una magnitud vectorial. Entonces
Como datos tenemos que la velocidad inicial, como dice que parte de reposo, es igual a 0 metros sobre segundo. Y la velocidad final o velocidad constante dice que es 25 kilómetros sobre hora. Entonces, para poder trabajar en la aceleración debemos transformar los kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Entonces, como podemos ver, los 25 kilómetros sobre hora dividimos para 3600 segundos, que equivale a una hora, y multiplicamos por 1000 metros, que equivale a 1 kilómetro. Y tenemos como producto 6.944 metros sobre segundo en dirección este. Entonces también tenemos el tiempo, que son 30 segundos, y vamos a calcular la aceleración. Entonces existen varias fórmulas de aceleración, pero la que vamos a utilizar es esta, que dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces reemplazamos. La aceleración es igual a 6.94 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, sobre el tiempo, que son 30 segundos. Y como producto tenemos que la aceleración es igual a 0.23 metros sobre segundo al cuadrado. Y el vector aceleración es igual a 0.23 metros sobre segundo al cuadrado en dirección al este. Un auto recién elaborado de madera parte del reposo. Al momento que conocemos esta frase parte del reposo, nos damos cuenta que el cuerpo está en velocidad 0 y se mueve 15 metros al este en 20 segundos. ¿Qué velocidad utiliza? Primero aplicamos la siguiente fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad es igual, aquí lo que hacemos es reemplazar los datos, 15 metros sobre 20 segundos. Esto en nuestra calculadora nos da 0,75 metros sobre segundos. En cambio, si queremos calcular la aceleración, aplicamos la siguiente fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, reemplazando 0,75 metros sobre segundos, que es el dato que sacamos anteriormente, menos 0 porque parte del reposo, sobre 20 segundos. Esto como resultado nos da 0,038 metros sobre segundos al cuadrado. Tomar en cuenta que las unidades son importantes. Si un avión cambia su velocidad uniformemente de 150 metros sobre segundos a 60 metros sobre segundos, en 15 segundos calcular la aceleración. Tomamos los datos. Velocidad final es igual a 150 metros sobre segundos. Velocidad inicial 60 metros sobre segundos. Tiempo 15 segundos. Aceleración incógnita. Proceso. Planteamos la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejamos para obtener aceleración y reemplazamos con los datos, quedándonos los 150 menos los 60, queda como resultado 90 sobre 15 segundos. Simplificamos y queda como respuesta 6 metros sobre segundos al cuadrado.